Aloha, ¿cómo está mi querida audiencia? Espero que muy bien. En esta ocasión hablaré de un tema que algunas personas también se están preguntando actualmente. Y luego de leer esas preguntas, me percaté también de que la saga Kirby no tiene muchos representantes jugables en Smash. Sabiendo muy bien que Masahiro Sakurai es el creador de Kirby, entonces ¿por qué razón, motivo o circunstancia no le dio más personajes jugables a la saga de Kirby? Y en este video quisiera explicar eso y más, ya que yo también tuve la duda con respecto a esta falta de personajes de Kirby. No por nada, es una franquicia que ha tenido su cierta popularidad dentro de las consolas de Nintendo, pero seamos francos, no se compara a franquicias tan reconocidas de Nintendo como Mario, The Legend of Zelda o Pokémon. Sin embargo, esto no evita que esta franquicia pueda tener más representantes en Smash, conociendo bien que Masahiro Sakurai es su creador, y que él mismo le tiene mucho cariño a esta franquicia. Y siendo el director del Super Smash Bros., todo el mundo diría que Sakurai hubiera puesto más personajes del universo de Kirby en este juego, comparándose con la cantidad de personajes del universo de Mario. Pero no es así, y hasta el día de hoy solo tenemos 3 personajes principales: Kirby, el Rey Dedede y Meta Knight. Y viendo que Kirby entró en el Super Smash Bros. Del Nintendo 64, junto con otros personajes importantes y otros no tanto, y en ese entonces se dio a conocer que Sakurai tenía la intención de darle preferencia a Kirby, aunque realmente era porque HAL Laboratory trabajó en ese Smash, y como Sakurai quería representar esta compañía con un personaje, y que mejor con el emblema de la compañía siendo el mismo Kirby. En ese momento ya se estaba pensando en agregar otro personaje de Kirby, y este era el Rey Dedede. Sin embargo, por falta de tiempo y capacidad, no llegaron a concretar eso. Ni siquiera en el Super Smash Bros. Melee se mencionó algo de meter al Rey Dedede u otro personaje del universo de Kirby. No fue hasta que se estrenó el Super Smash Bros. Brawl, en donde veíamos a Meta Knight junto con el Rey Dedede, ambos personajes del universo de Kirby, y que justamente entraron a lo grande en esta entrega, por la razón de que los juegos de Kirby para ese entonces tenía cierta popularidad gracias a los juegos de Game Boy Advance, que recordemos que por el 2002 hasta el 2005 hubo un gran desempeño en los desarrollos de los juegos de Kirby, saliendo uno por cada año, contando también con la participación que ha tenido cada personaje en dichos juegos, siendo Meta Knight el que más participación tuvo, y tomando en cuenta el anime de Kirby, que había salido por el 2001, incluso fue supervisado por el mismo Sakurai, y que gracias a esto pudo darle mayor relevancia en el resto del mundo a la franquicia de Kirby. Todos estos factores apoyaron a que Masahiro Sakurai le dé 2 personajes nuevos a la franquicia, y es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta para la conclusión final. Y como sabemos después, el Super Smash Bros. For Wii U y 3DS no hubo ningún nuevo personaje de esta franquicia, y ni qué hablar del Super Smash Bros. Ultimate, que no se ha confirmado nada de otro personaje nuevo del universo de Kirby. Realmente es triste saber que Masahiro Sakurai no le haya dado más apoyo con respecto a los personajes jugables. Supongo que quiso ser parcial con cada franquicia. Aún así, hay otras razones del por qué no ha metido más personajes jugables. Hay que recalcar que Masahiro Sakurai ya no trabaja para HAL Laboratory, por algunos asuntos que tuvo con esta compañía. De todas formas, se puede recalcar que los únicos juegos que ha dirigido Masahiro Sakurai con respecto a Kirby fueron Kirby Dream Land, Kirby Adventure, Kirby Superstar y Kirby Alright, aunque concluyó con la supervisión de Kirby en Amazing Mirror. Sí, los demás juegos de Kirby no fueron dirigidos por Masahiro Sakurai, y se puede entender que dichos personajes que fueron introducidos en esos juegos no tienen nada que ver con el creador original. Por lo tanto, Sakurai no se sentirá tan identificado con ellos. En cambio, otros personajes que sí los agregó en los juegos que ha dirigido tendría más relevancia para él, como el caso de Mars, aunque este ya es un jefe en Smash. Ahora, el punto que quiero recalcar es por lo que muchos han denotado, y es que para Sakurai, los juegos que dirigió son los que más toma en cuenta para resaltar el universo de Kirby. Ya saben, como es el creador, él sabe perfectamente qué personaje debe representar la saga de Kirby. Sí, sé lo que están pensando. ¿Realmente Sakurai haría algo así? Pues realmente no lo sabría, ya que no hay información real que resalte eso. Todos son supuestos y teorías, aunque en lo personal, esto sería una opción interesante, ya que eso explicaría del por qué Sakurai no ha agregado personajes recientes de juegos de Kirby,
ya saben, como Magolor, Suzy o el mismo Bandanari, por poner algunos ejemplos, ya que son los más pedidos por la comunidad de Kirby, y realmente son opciones con peso para representar la saga. Entonces, eso explicaría del por qué Sakurai solo toma en cuenta a los personajes que él mismo creó. Pero entonces, ¿Bandanari se le aplicaría lo mismo? Pues sí, y te diré el por qué. Realmente la primera aparición de este personaje fue por el Kirby Superstar, ya saben, por el minijuego del Megaton Punch, en donde Kirby se enfrenta en una prueba de fuerza contra un Waddle Dee con bandana. Y curiosamente, este juego sí fue dirigido por Masahiro Sakurai. El problema es que ese Waddle Dee no tuvo nombre, es más, solo se le toma como un simple Waddle Dee, cosa que para Sakurai no era algo especial, al menos no se le recalca. Pero lo interesante viene aquí, ya que Sakurai ya no dirige los juegos de Kirby. Entonces, ¿quién es el que tomó el cargo en su ausencia? Pues ni más ni menos que Shinya Kumasaki, quien hasta el día de hoy sigue dirigiendo los juegos de Kirby. Y este mismo fue el responsable de darle un nombre apropiado a este Waddle Dee con bandana, desde el Kirby Battle Royale, dándole el nombre de Bandana Waddle Dee, siendo un personaje único y distanciado de los demás Waddle Dee, incluso tomando un rol jugable en algunos juegos. Por lo tanto, la idea del personaje y el nombre de Bandana Waddle Dee fue aplicado por la dirección de Shinya Kumasaki, más no de Sakurai. Aunque bueno, eso depende si el mismo Masahiro Sakurai dice lo contrario. Pero por ahora solo podemos decir que Shinya Kumasaki es quien creó el personaje de Bandana Dee, a partir de la idea que se tomó en Megaton Punch. Pero claro, muchos dirán de que Sakurai sí tomó en cuenta los personajes que no fueron creados por él como espíritus, e inclusive Meta Knight tiene un skin parecido al de Galacta Knight, que tampoco es creado por él. Entonces puede que Sakurai no sea tan celoso con su franquicia como se piensa. De todas formas, no se tiene planes de un nuevo personaje de Kirby en Smash. Y hay algo que quería resaltar. Si recuerdan la razón del por qué Sakurai podría haber metido al Rey Dedede y Meta Knight en Brawl, verán que actualmente puede estar pasando algo similar, es decir, que Kirby tenga mucha atención por el público gracias a los juegos que han salido recientemente en la Nintendo Switch. Aunque realmente no es suficiente, pero puede ser algo positivo para que un personaje de Kirby entre en Smash como un DLC en este Fighter Pass, aunque eso lo dudo, porque Nintendo no tiene algo que promocionar con respecto a esta franquicia, pero bueno. Veremos qué pasa al final. De todas formas, Sakurai no tendrá voz de voto ya que este está atado a lo que dice Nintendo, así que si le piden un personaje de Kirby, entonces sí o sí tendrá que aceptarlo. Además que no es que sea complicado de implementar algunos personajes de esta franquicia, aunque depende de cuál sea. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que Sakurai posiblemente no vaya a meter otro personaje de Kirby por voluntad, porque de seguro ya piensa que tiene a los personajes necesarios para representar la franquicia. El resto no sería necesario que sean jugables. Pero por otro lado, si Nintendo le exige que meta uno de Kirby, Sakurai no podrá contradecir la decisión de Nintendo. Así que tendrá que hablar con HAL Laboratory y discutir con ellos sobre quién podría representar la saga de Kirby. Como podemos ver, es algo complicado determinar la razón real del por qué Sakurai no ha metido un personaje de Kirby, aunque se puede suponer algunas razones en concreto del por qué aún no lo hace. Aún y así, creo que aún tiene la oportunidad de que metan algo de Kirby en Smash, pero por ahora solo podemos esperar. ¿Y qué es lo que opinan ustedes? ¿Creen que Sakurai es algo celoso con su franquicia? ¿O simplemente creen que todavía no es el momento de meter otro personaje de Kirby? Y si piensan que la saga de Kirby merece otro personaje jugable que represente en el Super Smash Bros., ¿cuál creen que se merece entrar en este juego? Déjenlo en la caja de comentarios para leer sus respuestas, que siempre es bueno de leer. Un saludo especial a Antropomix, quien es un miembro del canal. Muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Y si quieren ser miembros, al lado de la suscripción aparece un botón que dice unirse, y con ello puedes ver algunas indicaciones para poder ser miembro. No se olviden de unirse a mi Discord para que puedan dialogar conmigo y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal. Esto solo es posible si tienen el nivel 15, de lo contrario no podrán entrar, así que sean activos. Mando saludos especiales a mis seguidores más activos en Twitter. Saludos a Gabriel Tron, Funky Loquendero y Miguel Ángel M21. También mando saludos especiales a los que me siguen en Facebook. Saludos a Sergio Salicas, Jesús Daniel y Bytrex. Si quieres saber más cosas de mí y lo que publico, pueden seguirme en estas redes sociales, y si son activos les mandaré un saludo. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos hasta un próximo video.